miembros del claustro de doctores, distinguidos asistentes, maestros y alumnos que nos acompañan. Sean todos bienvenidos al Seminario de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, contribuciones, tendencias y desafíos hacia la política nacional. Es la protección y defensa de los derechos humanos lo que genera mejores condiciones de justicia. Saludo al maestro Hugo Ítalo Morales, con mucho respeto. Es una institución del derecho del trabajo y qué mejor tema que empresas y derechos humanos, que tiene una vertiente importante. Saludo también a mi amigo Ángel Buendía, aquí presente, a Bernardo Espino, a José Luis Armendáriz, que fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y quien ha sido impulsor de trabajos de empresas y derechos humanos. También Antonio Mague, bienvenido a nuestro país, a nuestra facultad. Muchas gracias, doctor Ítalo, doctor David, Briz, doutora Lídia. Para mim e meus companheiros do consórcio latino-americano de pós-grado em Direitos Humanos, é um honor estar aqui nessa casa de estudos, uma das mais importantes do mundo, uma casa de estudos fundamental para a história intelectual de Latinoamérica. E, por lo tanto, le doy las gracias a todas as pessoas e à instituição, à UNAM, à Faculdade de Direito, ao claustro de doutores que fizeram possível este evento. E queria nada mais falar pouco de como chegamos aqui, pouco da história desse projeto sobre direitos humanos e empresas, que hoje tem momento muito importante em seu desenvolvimento. Y que se pueda discutir en este seminario, en esta discusión académica, las temáticas y los compromisos que tienen las empresas respecto de los derechos humanos. Entonces, ya en donde el desarrollo no solamente depende de los estados o no solamente depende de la generación de riqueza que puedan lograr las empresas, sino que empieza a articular a los distintos actores. Y es ahí donde el tema de desarrollo pues se cruza también. No podemos hablar de desarrollo si no tenemos un marco de respeto y de promoción de derechos humanos. Y pues ahí juega un papel fundamental el actor empresarial. Un derecho fundamental es la no discriminación, la igualdad. ¿Esto cómo se traduce también al interior de estas empresas? Para que se respeten esos principios. O si pensamos en el tema que tiene que ver con los derechos de solidaridad de tercera y cuarta generación, como son los del medio ambiente. Bueno, ¿qué papel juegan las empresas extractivas, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, en la preservación de ese medio ambiente? ¿O qué papel juegan las empresas en una población como la mexicana? Recordemos que somos una sociedad pluriétnica en donde tenemos 15 millones de mexicanas y mexicanos indígenas, y que cuando hay megaproyectos, ¿qué sucede con un derecho que está reconocido incluso en ámbitos internacionales? Ahí está el convenio 169 de la OIT, el que sean consultados de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada. Cuando digo culturalmente adecuada, no es cualquier información y no es de una manera genérica, sino adecuada al cosmos de estos pueblos originarios y de buena fe. Doy ejemplos de lo que en algún momento me tocó atender, como consultas previas en megaproyectos se hacían alejadas de las comunidades, en una semana, en la biblioteca de un recinto, ¿sí? Y con eso se pretendía satisfacer este derecho y no se conocía realmente en la población los alcances
de esos desarrollos. No hay oposición a que haya desarrollos. México requiere de desarrollos, pero tiene que respetarse los derechos. Y no solamente el Estado, que debe cumplir un papel fundamental en generar las condiciones para que esos derechos se puedan ejercer, sino también los otros actores, en este caso privados, como son las empresas. Si yo como Estado no cumplo, por decirles algo, el tema de un salario, y cuando hablamos de salario mínimo ahora les hago una precisión, porque era parte de los ejemplos que les traía, no cumplo con un salario mínimo, tengo autoridad moral para exigírselo a las empresas privadas. El tema de las mujeres embarazadas, en definitiva, yo les puedo decir que en mis 2 años de estar frente a una sala constitucional, he evidenciado tantos incumplimientos en perjuicio de la seguridad social por parte del Estado. Y vean qué curioso, y este es uno de los ejemplos que yo les traía, que partía del tema del salario, pero tengo que amarrarlo al tema de la dignidad humana. Tenemos a nivel continental un embate muy importante para la generación de esa actividad productiva a través de la participación de las personas en combinación con otras para generar ingresos, generar empleos, generar recursos, y en ellos nosotros como notarios intervenimos de una manera muy interesante. Los principios que fueron presentados por las Naciones Unidas por un representante especial, John Hook, que elaboró los principios orientadores sobre empresas de derechos humanos por una solicitación de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Había una gran discusión en ámbito internacional de la necesidad de regular la actuación de empresas transnacionales en diferentes partes. Esta discusión se empieza por una necesidad de la sociedad civil, movimientos sociales, pero también de muchos estados, como principalmente Ecuador. El Consorcio Latinoamericano de Posgrados em Direitos Humanos se criou em 2007. É uma rede acadêmica que já completou uma década de funcionamento e se criou com o objetivo de impulsionar a docência e a investigação em direitos humanos em Latinoamérica, e sobretudo em uma perspectiva comparada, por lo tanto buscando sumar os esforços de diferentes universidades, de diferentes países, para compreender um pouco mais a realidade dos direitos humanos em Latinoamérica e, sobretudo, buscar as alternativas, as soluções, as possibilidades de oferecer uma prestação mais efetiva, mais real de los derechos humanos en nuestras sociedades. Un compromiso no desde el altruismo, sino del respeto a derechos humanos. Nos abocamos al tema para buscar que México acelerara los trabajos sobre la incorporación en la política nacional, en el Programa Nacional de Derechos Humanos, de lo que se conoce como los principios de la ONU de empresas y derechos humanos. 31 principios que la ONU está impulsando y que busca que los gobiernos nacionales los materialicen al interior de estos estados. Y por eso nos dimos a la tarea de ser lo que es uno de los instrumentos muy importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como son las recomendaciones generales, que lo que buscan es construir una política pública en determinadas materias. No resuelve un caso específico, sino a partir de diferentes casos o a partir de diferentes estudios, genera una recomendación general que propone una política pública. Y nada menos esa recomendación general se dirigió a Presidente de la República. Y dice la primera recomendación: establecer las acciones necesarias para impulsar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 las políticas públicas encaminadas a consolidar
el respeto a derechos humanos en todas las actividades empresariales, en todos los sectores productivos del país. Ya de manera más específica, me gustaría comentar muy brevemente sobre el papel que juegan o que jugamos los organismos encargados de velar por el respeto, la protección de los derechos humanos. En este aspecto, por resaltar tres instrumentos. Primero, la Declaración de Edimburgo, la cual reafirma el mandato para promover y proteger los derechos humanos y se exhorta para que con el carácter fundamental de las instituciones nacionales de derechos humanos incidan en el ámbito de las empresas vinculados con el tema de los derechos humanos y refiere tres grandes pilares este instrumento, que son proteger, respetar y remediar, tal como aquí alguien que nos antecedió, la doctora Teresa, ya lo especificó bastante bien, ¿no? Entre algunos objetivos que se señalan en esta Declaración de Edimburgo es supervisar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de actores estatales, pero la novedad es aquí que también por actores no estatales, lo cual abre ya la oportunidad de estos organismos públicos para incidir en otras materias fuera de lo que se tenía contemplado históricamente, que únicamente los entes públicos son los que cometen violaciones a derechos humanos. También para asesorar a todas las partes a modo de prevenir y de remediar los abusos, para facilitar el acceso a la reparación judicial y no judicial, y en términos generales para interactuar y colaborar con diversas instituciones, sindicatos, sociedad civil, sumarse al Pacto Mundial, pero también interactuar con las empresas. El tema de consulta libre, previa e informada y el mecanismo de consentimiento fundamentado previo, pues esto está enmarcado en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los mismos. ¿Y qué hicimos con el Tren Maya? Reconducimos la consulta indígena a un procedimiento electoral. Eso no es cumplir con los estándares internacionales del derecho a la consulta, con el debido respeto que me merece quién sabe quién lo organizó. Pero en realidad estamos llevando a cabo procesos de simulación que están utilizando al derecho para el despojo de los recursos y de las alternativas de participación real de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. El Consórcio Latino-Americano ha evolucionado bastante desde su creación. Hoy congregamos a 16 universidades en 7 países de Latinoamérica y tenemos un sitio web que después, si es posible, podemos poner en la pantalla para que toda la gente pueda seguir nuestras actividades. En ese sitio web hay las informaciones sobre todos los encuentros, seminarios, reuniones de trabajo que el consorcio hizo durante estos casi 13 años y también las publicaciones, todos los libros que han sido generados por ese proyecto de cooperación académica están disponibles en esta página web y también una revista académica que se llama ENDU, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. ENDU es una palabra del idioma guaraní, que significa acordarse. Y nosotros tuvimos desde el comienzo de la organización de esta red académica el apoyo de la Fundación FOR. La Fundación FOR en su escritorio en Brasil siempre nos ha apoyado financieramente. Y en 2015, por instancia de la Fundación FOR, empezamos esse projeto sobre derechos humanos em empresa. Esse projeto tuvo 2 fases. Na primeira fase, nós desarrollamos diagnósticos nacionais de que maneira em cada de los 7 países del consórcio latino, que integra o consórcio latino-americano, se estabelece as instituições e as normas jurídicas sobre a responsabilidade de las empresas por la protección de los derechos humanos. Y en un segundo momento hicimos estudios de caso en 5 países: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, 6 en realidad, en que buscamos identificar algunos casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos por las actividades empresariales y buscando las alternativas, las prácticas que puedan no solamente generar
la retribución, la indemnización, la reparación por esas violaciones, pero también en la perspectiva de evitar otras violaciones, en una perspectiva de una actuación preventiva y de promoción de los derechos humanos. Yo creo que esta relación compleja no puede ser tener solo una vía, la vía de violación. También hay otra lectura, en donde la empresa genera bienestar, donde la empresa es un instrumento de crecimiento. Históricamente también lo hemos podido ver. Nuestra presencia, consideramos, resulta ser muy importante porque la asesoría, que por regla general es gratuita para quien pretende constituir una empresa, resulta definitiva para saber la finalidad real para la cual las personas deciden combinar recursos y combinar esfuerzos. Esa orientación nos permite delinear las áreas de actividad y definir perfectamente bien qué normativa les resulta aplicable en atención al área de actividad a la que se van a encaminar y para la cual van a destinarle una cantidad importante de su tiempo y de sus recursos. En México quizá ha sido un poco más lenta la evolución de este tema. Hasta el año 2014 hay una reunión para empezar a abordar los temas, se generan discusiones. De hecho, la Comisión Nacional jugó un papel fundamental porque es la primera en generar un evento en donde concita el interés académico, el de los empresarios, el del sector público. De hecho, pues el anfitrión fue aquí nuestro amigo José Luis Armendariz en Chihuahua. Se traslada la discusión y se empieza a generar esa discusión en México. 2015 también Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en 2016 hay una visita del Grupo de Trabajo de los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y visita México y encuentra que buena parte de los derechos que más reclamación tienen son el derecho a la tierra, acceso a información y medio ambiente, entre otros. Para hacer realidad el que haya un compromiso real de las empresas respecto de los derechos humanos. Nos dirigimos también a la Secretaría de Economía. ¿Para qué? A ver, ¿cuál sería la dificultad o el impedimento para que, si servicios que tiene que prestar el Estado, pero que por la especialidad tiene que concesionar o otorgar permisos, se exija en la concesión y se incorpore como norma en la legislación correspondiente la cláusula obligacional de respeto a los derechos humanos de las empresas? Estos dos trabajos académicos, los diagnósticos nacionales y los estudios de caso, generaron un manual, el Manual sobre Derechos Humanos y Empresas. Este manual está direccionado para operadores del derecho, no solamente como una manera de introducir el tema para todos los operadores de derecho que tengan interés en él, pero también para identificar formas de actuación. Y creo que es importante destacar que este Manual de Derechos Humanos y Empresas es un manual pensado para la realidad latinoamericana. Por lo tanto, se construyeron estas informaciones, estas orientaciones generales para los operadores del derecho, basado en los estudios previos que yo mencioné. Por lo tanto, en Latinoamérica, pese a las muchas diferencias que, claro, existen entre nuestros países, ¿cuáles son las formas de actuación? ¿De qué manera los operadores del derecho pueden tener un impacto positivo sobre este tema a partir de la realidad de nuestro continente, la realidad en que comparten muchos de nuestros países? A través de la historia fuimos cambiando de derechos individuales hasta derechos fundamentales, que tiene dos vertientes teóricas. Una, derecho fundamental, es todo derecho humano que está consagrado en una carta fundamental, en una constitución, como se llama. La otra vertiente en la que yo también me encuentro es que utilizamos la denominación derecho fundamental para de allí derivar los sujetos que tienen derechos que deben de ser no tocados. Lo que diría un
doctrinario, el cotovedado, donde el Estado debe de tener cuidado. No vivimos encerrados en nuestras fronteras, participamos de un mundo global. En el planeta existen diferentes sistemas jurídicos, del cual les estoy hablando, es el sistema romano-germánico, que tiene como primordial fundamento el de la generación de una prueba a través de documentos públicos que dejen perfectamente claro cuál fue la intención o la voluntad negocial de los contratantes. Y esos documentos públicos, como les comentaba, descansan en la autoría de una persona, que es el notario, que responde profesional, económica e incluso con su libertad, si es que alguna omisión o negligencia o falta de cuidado existe en el documento elaborado. Cuando el Estado, es un caso que no se ha resuelto, y es en el Poder Judicial, le llega a un trabajador un salario en 0 colones, nosotros colones es lo que usamos, por 5 quincenas. Yo les pregunto, ¿eso es digno de un ser humano? ¿Cómo va a sobrevivir él? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a solventar todos los asuntos familiares? Y resulta que es por un tema de malos manejos administrativos internos. Les cuento, y cuando lo resuelva les mando mi voto salvado, pero probablemente vuelva a reincidir en la tutela de derechos fundamentales, pero lo hace el Estado, lo hace el Poder Judicial. También llegan amparos contra empresas privadas. Pues adivinen cómo resuelven. O sea, aquí el punto medular es, y a lo que yo quiero llegar, es que el mayor llamado a cambiar esa cultura de respeto a derechos fundamentales es el Estado. Si no logramos que eso se plasme en realidades, porque leyes hay de todos los colores que quieran y por todo lado, nosotros a veces consultamos a la Corte Europea y o sea, abunda, tenemos la Corte Interamericana justo ahí la sede, pero yo creo que trasciende a eso. Y si puedo aportar algo en esta actividad que me parece fundamental para que, al igual que el feminismo, empezar a hablar del tema, tenemos que volver un poquito para atrás el cassette y pensar realmente cuál es la finalidad que tenemos, si es la económica o si podemos, tal vez en la balanza de la justicia, hacer como un balance real y poner al ser humano con la producción, atendiendo precisamente a los objetivos del milenio, que yo creo que esos objetivos buscan que nos reseteemos un poco y enfoquemos en el ser humano. Se nos olvidó que el ser humano es el eje central, y en todos los temas que ambiente, agua, ahora el agua es un tema de un seminario mundial, porque los países nuestros, que antes sobraba el agua y ahora eso se volvió algo de la historia, ¿verdad? Como nos dicen a nosotros cuando usted estudiaba, ya hace un poquillo, el agua es un recurso inagotable. Eso cambió. Porque usualmente cuando nosotros hablamos de empresa y derechos humanos en el sector empresarial, tienden a asociarlo exclusivamente a los derechos laborales, desconociendo de alguna forma que el impacto de la operación empresarial incide sobre toda la gama de derechos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces a veces como que nos concentramos y nos quedamos ahí derechos laborales, y que siendo los más, históricamente los más trascendentes, los que más impulso le han dado al tema económico y a las reivindicaciones sociales de los trabajadores, pues no dejan de ser el único o no son el único. Y pues fijémonos que este tipo de problemáticas son transversales en América Latina. América Latina seguimos viviendo el tema de la inversión extranjera y pues todos los impactos que esto puede generar. Ahora bien, aquí hay que hacer una acotación. También nos hemos acostumbrado como a segmentar la sociedad y pensar como si la empresa fuera solamente el actor negativo, y por el otro lado pues tenemos a las comunidades, tenemos a los trabajadores, pero también es hora de entender que la empresa es un actor clave en la sociedad
y que necesitamos la empresa para generar desarrollo. Ahora, que necesitamos también que esa empresa entienda que para generar desarrollo y que cumpla con su misión también de generar riqueza y de seguir articulando, pues puede seguirlo haciendo, pero en un marco de respeto de derechos humanos. Y eso no lo vamos a lograr si las empresas no conocen justamente cuál es su impacto en derechos humanos cuando operan. Este manual que ha dirigido nuestra compañera Cristina Terezo, que está aquí y participará en una otra mesa, está disponible en portugués, pero estamos haciendo también la traducción a otros idiomas para ampliar su difusión. Eso ha sido, por lo tanto, la primera fase del proyecto. Y en esa primera fase también, creo que es importante destacar, nosotros tuvimos un enfoque para el tema de la cadena productiva de la minería. En todos nuestros países, la actividad minera se desarrolló muchísimo en los últimos 30 años. Se volvió también casi todos nuestros países una de las más importantes fuentes de rendimiento para el Estado, ¿no? Por las exportaciones y por las mismas características de la actividad minera, la posibilidad de que haya impacto sobre los derechos humanos, no solamente de los pueblos tradicionales, pero de toda la sociedad en el entorno de un gran proyecto minero, es muy presente en todos nuestros países. Entonces nosotros elegimos trabajar con la cadena productiva de la minería exactamente como un ejemplo de que si comprendemos un poco más de qué manera las empresas pueden actuar, deben actuar para impedir violaciones de derechos humanos en esa actividad económica, nos puede servir de modelo para otros sectores. Y eso ha sido, por lo tanto, la primera fase de nuestro trabajo. Y eso se quedó como algo muy importante de debatir en ámbito internacional que queremos con la presencia de esas empresas transnacionales en nuestro territorio, o que podemos hacer de fato para controlar la actuación de esas empresas en nuestros territorios. Entonces, esta discusión se tornó muy importante en ámbito internacional, que culminó con la elaboración de los principios rectores. Y los principios rectores tienen 3 pilares muy importantes, que son prevenir, proteger y remediar. Y pues yo simplemente cierro diciendo que no hay desarrollo si no es en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces me parece que hay una fuerte correlación entre derechos humanos y empresas, y por eso destaco que los organizadores se aboquen a este tema. Reina Briz, con su entusiasmo y con su activismo, pues ha logrado que se conozca más este tema en México, que se impulse. Deseo que sigas con esa actividad y ese impulso. Y así seguimos, teniendo en cuenta los buenos resultados y siempre con el apoyo de la Fundación Ford, en la segunda fase, que es esta, donde estamos incluso ahora en este muy importante evento en la UNAM, que es una fase direccionada sobre todo para la difusión de los resultados. Entonces nosotros estamos haciendo en muchos países, ya lo hicimos en Colombia, con la dirección de nuestro colega Julián, que está aquí también con nosotros y participará de una otra mesa. Ya hicimos en Colombia, hicimos en Perú, hicimos en Chile, hicimos en Brasil, vamos a hacerlo en marzo, en el próximo mes, en Argentina, y estamos haciendo aquí, con el inestimado apoyo de CRIO, México, el encuentro en México. Y 2, es que esa relación no es estática. Si ustedes me lo permiten, en términos de Zabriskie, sería dúctil, se adecúa a momentos. Y por eso la empresa de hace un siglo, la transnacional de 1860, en plena revolución industrial, no es la transnacional de hoy, que hoy la denominamos Global Company. Y por eso las relaciones y cómo regularlo son totalmente diferentes, pese a continuar una relación compleja de doble vía, porque imaginémonos si una transnacional o una Global Company tecnológica, ¿qué acceso a información tendríamos? O imaginémonos sin, no sé, sin muchas transnacionales en nuestros países del sur global, ¿qué infraestructura, qué presencia del Estado, qué servicios públicos? Son ellas las que lo llevan. Entonces, esa complejidad sigue ahí.
sigue siendo dúctil. Luego, este tipo de discusiones también nos debe hacer entender que esto también depende de la voluntad de los empresarios, que quieran conocer de estos temas, que quieran implementarlos y que de alguna manera estén dispuestos a dar ese paso sobre evaluarse a sí mismos sobre qué impactos tiene su operación. Y si me permite nada más pues concluir con la lectura de aquel discurso que expresó al respecto Ban Ki-moon, donde dice que las empresas tienen un papel crucial que jugar en el apoyo a los derechos humanos y la justicia social. Tienen unos recursos formidables y operan en entornos políticamente sensibles. Sus actividades tienen un profundo impacto en la vida de las personas en aspectos globales de primer orden, desde la pobreza y los recursos naturales hasta la corrupción, el cambio climático, los conflictos armados y las enfermedades. Los derechos humanos tienen que respetarse en todas las fases de la cadena de producción, desde la extracción y obtención de materias primas hasta la toma de decisiones ejecutivas en las sedes de las empresas. Então, esse é o cenário dos princípios retores, e os princípios retores foram aprovados desta forma pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e o Conselho, anos depois, se criou um grupo de trabalho sobre empresas de direitos humanos, e este grupo de trabalho se quedou encarregado, incumbido, de verificar o cumprimento, o nível de cumprimento dos princípios retores por os estados. E também invitar os estados que produzam sua norma interna, que seriam justamente os planos nacionais de ação sobre empresas e direitos humanos, como uma forma de garantir a vigência dos princípios retores dentro destes estados. Pero no cambiamos el pensamiento de que el ser humano debe ser el eje central de todas las decisiones que tomamos. Y nos importa tanto nuestros sistemas políticos, económicos, pero incluso me acuerdo, no les voy a decir con exactitud, pero que en los tratados de libre comercio siempre se incorporaba alguna cláusula, incluso de montos de dinero para que la gente comprendiera de qué se trataba esto y de no afectar tanto a la población laboral. Pero creo que igual que las convenciones internacionales, se quedó en el papel. Porque algo que es triste decirlo, pero creo que me corresponde decirlo, es que nuestros estados tienen mucha doble moral. Firmamos convenios, firmamos compromisos, declaraciones que en el papel se ven maravillosas. Bueno, sino que lo diga la Convención Belén do Pará. Pero a la hora de la ejecución no vemos nada, no vemos avances. O sea, el avance es tan pequeño, si es que hay. Si no, vean, no sé cómo estarán acá, pero nuestra Corte Suprema de Justicia hasta ahorita tiene 5 o 6 mujeres de magistradas titulares de 22. Y cada vez que uno hace un esfuerzo por tratar de meter el balance, ¿verdad? Se ve como, ¿qué está haciendo usted aquí? Está, o como me dicen a veces, deje el berrinche, porque nosotros hacemos berrinche, los demás reclaman derechos. Y no es crítica para los caballeros presentes, pero bueno, eso es parte de, nos toca a nosotras también hacerles ver que nos cuesta mucho evidenciar las debilidades que hay de nuestro sistema, pero definitivamente tenemos que empezar por los estados y exigirle a los estados que cumplan la normativa que hay, que es más que suficiente, porque siempre todos los convenios internacionales y de derechos humanos han visto al ser humano como el eje central. Y la dignidad humana es la que debe privar a la hora de tomar decisiones, pero esa no es la realidad. La realidad es que privan otros esquemas, todos nuestros países están sufriendo temas económicos complejos, los temas fiscales nos están asfixiando, y eso nos compromete más como a meter el freno y decir, ¿y los temas sociales? Por eso considero que es importante esa articulación entre la academia, entre la sociedad civil, los empresarios, y que justamente nosotros, este auditorio que estamos aquí reunidos, que quizá nos hemos encontrado en otros espacios, pues podamos también lograr esas sinergias
para pasar del discurso a la acción. Quizá la pregunta que quisiera dejar en el ambiente es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y cómo cada uno desde nuestras posiciones podemos contribuir a movilizar tanto el discurso como las acciones tendientes a que esto realmente se concrete. Porque nosotros no podemos seguir viendo los derechos humanos exclusivamente desde el activismo político, sino que necesitamos interiorizar los derechos humanos como un elemento transversal a nuestras vidas y como transversal a todas las actividades que tiene la sociedad. Como decía también, la empresa es un actor fundamental. Es decir, no se trata de generar una rivalidad frente a la empresa o una contienda con la empresa. De hecho, ya lo mencionaba quien me precedía, el hecho de constituir bien una empresa desde sus inicios, pues ya dice mucho. No solamente desde el respeto al marco normativo, sino justamente de cómo podemos empezar a desde sus inicios y desde su constitución, empezar a pensar en cómo podemos también fortalecer el marco de respeto de derechos humanos. Se nos olvida que también tenemos obligaciones, como cuáles, pues tan sencillo como respetar los derechos de otros, ¿no? No ir contra la ley, por ejemplo, ¿no? Son máximas dentro de los derechos humanos que nos hablan justamente de esta resignificación de los derechos humanos. Y en base a ello, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, de la institución de la cual provengo, trabajamos en dos grandes ejes. La primera es a través de la prevención, que es justamente del área de la cual yo vengo, y la siguiente es a través de las visitadurías, ya en el tratamiento, ya cuando no se pudo hacer absolutamente nada. Le estamos apostando mucho justamente al tema de la prevención y es ahí donde nos vinculamos con las ONGs. ¿Cómo trabajamos con ellas? Creando convenios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en el sentido de qué hemos hecho y qué estamos haciendo en relación con el tema de educación y su relación con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que partir de que tanto la empresa como el Estado, como el gobierno del que ustedes han estado hablando durante el día, está formado por personas. A veces hablamos de estos entes como algo subjetivo, como algo etéreo, y nos olvidamos que dentro de ellos hay hombres y mujeres que son los que manejan, construyen y deciden el destino de nuestros países. Tenemos también algo muy importante que es el concepto de debida diligencia. Esto es un concepto, un instituto muy importante porque es un instituto que está relacionado directamente a las empresas transnacionales. ¿Y o que sería essa devida diligência? Como se caracteriza? Como exigir que uma empresa transnacional tenha uma devida diligência antes de pensar su proyecto, antes de empezar su actividad empresarial? Partiendo de la idea de que las organizaciones internacionales, la sociedad civil, los medios de comunicación hoy en día tienen un desarrollo global tanto económico, social y ambiental, ello con base a la filosofía ya no solo partiendo del término desarrollo económico, sino partiendo de la idea del desarrollo sostenible que integra además de lo económico dos aspectos nuevos. Esto es social y ambiental. ¿Por qué social? Porque lo que se intenta es respetar los derechos humanos, limitar la discriminación de género, eliminar la explotación de los niños, garantizar la seguridad e higiene de los empleados, promover la equidad. ¿Por qué el medio ambiente? Para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales, luchar contra la contaminación, hacer frente al calentamiento global, para dar a las generaciones futuras la oportunidad de vivir decentemente y progresar. Así, el desarrollo sostenible busca conciliar y equilibrar los tres componentes: económico, crecimiento y desarrollo económico, social, justicia y equidad, y ambiental, preservación y conservación de la naturaleza. E qual é a ideia dessas atividades de difusão? Não solamente ensinar ao público que tem interesse nesse tema um pouco do que as universidades do consórcio produziram, que está publicado com livre acesso em nosso sítio web, para generar mais discussão, mais debate.
Y aquí es muy importante el foco que también han elegido nuestros compañeros, que es la idea de caminar para una política nacional. Nosotros tenemos en todos nuestros países una pauta muy urgente, que es la construcción de los planes nacionales sobre derechos humanos y empresas, de acuerdo con las orientaciones de los principios REGI, los principios de la ONU, ya mencionado aquí. Tenemos en realidad muy pocos países latinoamericanos ya con plan aprobados. Tenemos en Colombia, tenemos en Chile, creo que ya se aprobó en Perú, estamos cerca de hacerlo. Pero claro, dificultades de implementación. Y los demás países que no tienen todavía planes como documentos legales, vinculantes, es muy importante conocer la experiencia de los países que ya han logrado caminar en ese sentido, para que podamos formatar jurídicamente las normas, las instituciones necesarias. Y no cabe duda, y eso nos habló muy bien el docente que nos antecedió, es muy importante que nosotros pensemos los derechos humanos también en esa perspectiva de las relaciones privadas. Nosotros sabemos que las empresas transnacionales, muchas de ellas tienen facturación, presupuesto mayor do que el PNB de muchos de los países en Latinoamérica. Y por lo tanto, la importancia, ¿no?, que esas empresas tienen en la vida de nuestros países vuelve necesario, ¿no?, atraer y traer, ¿no?, las empresas, sobre todo las grandes empresas transnacionales, como las que actúan en el área de la minería, para la discusión de los derechos humanos, tanto por el tema de la responsabilidad social corporativa, pero también pensando desde el punto de vista de una obligación jurídica, de que también es importante que la protección de derechos humanos no dependa solamente de las políticas de los estados, que lamentablemente muchas veces en nuestros países son todavía débiles para lograr una protección adecuada, pero que también los grandes grupos económicos tengan sus propias obligaciones y que por lo tanto así podemos caminar de una manera a proteger más adecuadamente los derechos humanos en nuestras sociedades. Y cuando hablamos de derechos humanos, uno de los derechos es el derecho a la educación. Sin embargo, nos damos cuenta el día de hoy que hay gente que se niega a educarse. Tenemos el derecho al trabajo y tenemos, por lo menos en México, alrededor de 5 millones que ni trabajan ni estudian. Y en muchas ocasiones no es por una falta de apoyo económico familiar, ahora apoyo económico del gobierno, sino simplemente como una decisión personal. Y esto es algo que tenemos que replantearnos, porque hablamos del caso de México y es al que me voy a referir, porque es nuestro país y es donde estamos desarrollando esta mesa. Sin embargo, es importante entender que vamos a luchar con grandes fantasmas ya en el presente y más en el futuro. ¿Cuáles son estos? Que muchas personas, teniendo la posibilidad, el acceso a poder disponer de estos derechos, se están negando. Otro gran tema es el tema de la salud. Para que entendamos que competitividad, que empresas, derechos humanos, que transparencia, que todo esto contribuye al desarrollo y que necesitamos un desarrollo humano, un desarrollo sostenible, pero sobre todo un desarrollo coherente que ayude a cerrar esas brechas de inequidad que tanto nos han marcado y que justamente nos permita hacer un mundo más viable, un mundo que sea capaz de dar fe de esto que somos, humanos, en un marco de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos? Pues bueno, ya los ponentes que me precedieron hablaron justamente de la dignidad humana y todo lo que se relaciona. Pues bueno, dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos convencidos que la resignificación de los derechos debe de ser una simetría entre justamente entre nuestros derechos y nuestras obligaciones. Casi siempre como personas, sobre todo como ciudadanos, queremos que el Estado nos dé absolutamente todo. Si hablamos de esta pluralidad de derechos, ¿quién los puede ejercitar y quién puede decir yo soy el titular?
¿qué comunidad va a poder comparecer a un proceso para decir yo cuento con legitimación activa en la causa para poder hacer valer este derecho? Porque sabemos que siempre dentro de estas propias comunidades hay que identificar tanto costumbres como cultura e instituciones en la toma de decisiones. Para alcanzar el concepto de desarrollo sostenible se mencionaron los límites del crecimiento, 1971, desarrollo ecológico, 72, desarrollo sostenible se usó la primera vez en 1981 en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se preocupaba por la desaparición progresiva de los entornos naturales. El concepto se formalizó en 1987 en el informe Brundtland, en el que se estableció: es un desarrollo económico que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Pero sobre todo entender el momento en el que nos encontramos. Es cierto que al día de hoy se habla mucho de un tema en el que pues todos estamos involucrados, que se refiere precisamente a la protección de los derechos que corresponden a una comunidad, o como pretendemos que ahora se les dé el tratamiento de los derechos colectivos. Es muy difícil poder en un momento dado establecer quién es el titular de un derecho, y entonces aquí empieza la problemática para ver cómo podemos abordar y cómo podemos proteger esa, pues la verdad es que es una línea tan tenue entre una propiedad y titularidad de derechos. Aquí los indígenas han estado pues apaleados todo el tiempo, ¿no? Sí. Hacen muchas cosas, son muy creativos, no valoramos lo que tienen, podrían ser autosuficientes, podrían inclusive hacer negocio, y buenos negocios, poder poner cadenas de restaurantes con productos auténticos, con cocineros y personal indígena, pudieran tener vademecums de comida, podrían tener vademecums de herbolaria, el gobierno les podría ayudar y podrían vender en bolsitas los productos, diciendo para qué sirven, estando perfectamente desinfectados, de qué región provienen, en fin, hay muchísimas cosas, y aparte tenemos la alfarería, tenemos los diseños, tenemos poemas, juegos, y cosas que se usan en todo el mundo y que México aparentemente las desconoce. No genera riqueza, compañeros. Es una falsedad pensar que un gobierno es quien genera riqueza. Quien genera riqueza son las empresas. Por lo tanto, es muy importante que sentemos también a la empresa en este proceso. En México se está realizando a través de la NOM 035, en la cual hay un intento por parte de la Secretaría del Trabajo para que se empiecen a cuidar los factores psicosociales en los trabajadores, entre otras cosas. Cuidando también el tema del acoso, de la estabilidad en el trabajo, entre otros temas. Si nosotros individualizamos ese derecho, el resto de la comunidad, ¿a dónde va a quedar? Y sin querer, el Estado mexicano y de manera general se hacen o se llevan a cabo y se permiten este tipo de conductas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hacen concursos. Los concursos de ver quién hace el mejor telar de X comunidad. Y entonces el ganador, su obra la empieza a reproducir y se hace millonario. ¡Qué bueno! Una persona de esa comunidad, ¿y el resto? ¿El resto no tiene derecho? Se apropió de esa parte, pero el propio Estado mexicano lo ha permitido en aras de seguir, digamos, dando a conocer este tipo de obras, ese tipo de trabajos, esa artesanía, eso que nos caracteriza, pero que no tiene la debida protección, pero que además se va individualizando, y entonces tenemos comunidades pobres con un solo miembro que se está enriqueciendo. Pero digamos que esa persona sería parte de esa comunidad, y habría que ver cómo se socializa la oportunidad con la que cuenta para poder tener ese ingreso. Pero ¿qué pasa cuando son extraños? ¿Qué pasa cuando llegan y por una cantidad de verdad de risa se apropian de esas obras? Y el día de mañana los vemos en cualquier centro comercial a precios estratosféricos,
comparados con aquel que obtuvieron a cambio esa, entre comillas, autorización para poder ejercitar ese derecho. El concepto de responsabilidad social de las empresas se refiere a las obligaciones de los empresarios a seguir políticas, tomar decisiones o seguir instrucciones que sean deseables en términos de objetivos y valores para nuestra sociedad. El significado solo se puede entender a través de la interacción de los tres principios: legitimidad, responsabilidad pública y discreción gerencial. Estos principios resultan de tres niveles de análisis: institucional, organizacional e individual. Los componentes de la responsabilidad social de las empresas son económicos, legales, éticos y filantrópicos, organizados en forma de pirámide en 4 niveles. La transición de un nivel de responsabilidad a otro implica la expresión completa de la responsabilidad del nivel inferior. La evolución del concepto de responsabilidad social de las empresas ha llevado a la aparición de un nuevo concepto más gerencial y más operativo, en particular, la capacidad de respuesta social corporativa. Pueden ingresar al mundo del derecho a través de un documento privado. No hay necesidad de molestar la intervención del juez, porque el juez en todos los países del mundo está saturado de todas las causas que tiene que procesar, y deberíamos de limpiarle las causas al juez y dejar la incompetencia solo a aquellas en donde haya controversia. Pero donde exista la posibilidad de llegar a una verdad objetiva, para eso está el notario como profesional del derecho especialmente preparado para atender en la verificación de la legalidad, en la verificación de la certeza y otorgar seguridad a través de los documentos que realiza. Y el tema de la distribución de los recursos tiene que ver más que con quitarle a uno para darle a otro, está en el tema del desarrollo de los servicios públicos. Efectivamente, la mejor forma de la distribución de la riqueza es dándole acceso a la población a los servicios públicos, no nada más como un derecho humano, sino también como la base de ese derecho humano para crear desarrollo. Ya que si nosotros tenemos acceso a los servicios públicos, las personas pueden hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener claro que dentro de este tema, uno de los derechos humanos que debería de haber es el derecho a ser responsable de mí mismo. Porque esto es algo que se está declinando en favor de gobiernos. Por eso hemos visto un cambio en los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, y pues no nada más de Latinoamérica, sino del mundo, en el que estamos buscando nuevamente estos esquemas en los que queremos que el gobierno solucione todo, que el gobierno dé todo y que facilite todo, renunciando a nuestro poder personal y renunciando al poder personal que las personas tienen para crearnos y co-crear el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, el reto de derechos humanos es muy grande. Es muy grande porque significa que tenemos que plantearnos a nosotros mismos dentro de las instituciones en las que participamos cómo hacer que la gente se haga responsable de ellos mismos. No buscar que seamos nosotros quienes les solucionemos las cargas existenciales. Efectivamente, el primer medio y probablemente el más efectivo será la educación. El objetivo que se persigue, por ejemplo, de lograr un comercio justo, un comercio donde lo último que se permita sea el regateo. ¿Cuántas veces, y eso lo vemos en todos lados, a cualquier persona se le regatea? Sobre todo si son artesanías, pero quiero ver si en una tienda de autoservicio nosotros regateamos. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo podemos establecer el respeto a los propios miembros de la comunidad? ¿Cómo podemos determinar en un momento dado cuál debe ser o cuáles deben ser los lineamientos para que ese comercio le llegue, para que el beneficio que de manera natural esta situación sociocultural le pertenece a ese grupo se vea reflejada en la propia comunidad? Utilicen estas herramientas que ya les hemos dado. Mañana nosotros continuamos en otra área
cordialmente invitados para seguirse sumando con nosotros, porque este material, gracias a este Consorcio Latinoamericano de Posgrados en Derechos Humanos, ha pagado mucho, ha invertido mucho por venir hasta acá y hacer útil. Los compañeros, profesores que están dentro y fuera de la universidad han dado un aporte a lo que ustedes van a poder estudiar, analizar y proponer en investigación. De verdad, les sumamos a partir del claustro nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Contreras Bustamantes, ha sido el principal motivador de que este tipo de cuestiones se lleven a cabo y que ustedes las puedan aprovechar. Por lo tanto, es muy, muy importante para nosotros, de todas las universidades del Consorcio Latinoamericano, estar en México, estar en la UNAM, estar en la Facultad de Derecho, proporcionando un momento que espero será de mucho aprendizaje y posibilidad futura de otros trabajos en común y sobre todo pensar de qué manera podemos generar impactos positivos para la protección de los derechos humanos en cada uno de nuestros países. Muchas gracias.